Hello everyone. Welcome to this webinar. We are going to discuss. Hola a todos y todas, le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre los enlaces y los vínculos entre la salud, la seguridad vial, la inclusión, la equidad, el género y la sostenibilidad. Durante toda la sesión, hoy podrán escucharla en inglés, en español o en portugués. Lo único que tienen que hacer es elegir en la barra de control de Zoom el icono de interpretación y elegiréis su idioma. Soy Alex Santa Cruz, soy analista de políticas en ITF. Gracias por estar aquí con nosotros. Este webinar es parte de la iniciativa Safer City Streets, presentado por el ITF y financiado por la FIA. ¿Qué es Safer City Streets? Es una red de iniciativas que comparten y de ciudades que comparten estrategias y políticas en seguridad vial. Tenemos 48 ciudades que participan. Algunas de ellas como Fortaleza van a estar en el panel de hoy. Estamos preparando un nuevo informe. Va a ser global. Y pronto vamos a mostrarles los próximos pasos al final del webinar. Hoy quisiera presentar al presidente y el líder y moderador de este taller, Stephen Perkins, que es de ITF. Steve nos va a acompañar hoy en dos paneles distintos y va a generar y fomentar un debate al que espero que participen por el chat y levantando la mano. Te doy la palabra, Alex. Stephen, muchas gracias. Vamos a presentar entonces este taller de seguridad vial, inclusión, equidad, género y sostenibilidad. Les pido que que participen con los botones de preguntas y respuestas y chat. Vamos a tener, como ven aquí, dos paneles, cada uno seguido de un espacio para debate, con las preguntas que hagan en la sección de preguntas y respuestas. Estamos en el comienzo de la segunda década de acción en seguridad vial. Vamos a enfocarnos en integrar todos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hoy nos vamos a enfocar en la seguridad vial, la inclusión, la equidad, el género y la sostenibilidad. Vamos a mostrar y escuchar presentaciones de casos prácticos en 3 ciudades de la red de Safer City Streets. Hay ciudades con agendas que se enfocan principalmente en estos temas y la filosofía subyacente es que si uno puede hacer que las calles sean seguras para las personas que están más en peligro, en zonas periféricas, con viajes largos y que depende de caminar o del medio de transporte público, como las mujeres y los niños y las niñas, si uno puede mejorar sus viajes, hace que las calles sean más seguras para todos y todas y la sostenibilidad es mucho más viable y competitiva en toda la ciudad. Vamos a empezar con María Fernanda Rivera Flores, es directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sostenibles en la Ciudad de México. El gobierno allí está implementando distintas intervenciones para crear movilidad segura. Después vamos a escuchar a Natalia Lleras, líder de la Healthy Cities o Ciudades Sanas en Despacio, Colombia. Vamos a escuchar hablar sobre seguridad y géneros allí. También después vamos a escuchar a Claudia Adriasola. Ella trabaja como directora de salud y seguridad en el WRI. Después vamos a repasar las distintas políticas de cada ciudad. Entonces voy a pasarle la palabra a María Fernanda Rivera Flores. Gracias, Steven. Gracias a todos y todas. Es un placer para mí compartir con ustedes la experiencia de México. Voy a hablar sobre el género, cómo debemos considerar a las niñas y mujeres que viajan a diario para poder incorporar la visión de seguridad vial en esta cuestión. Voy a compartir mi pantalla. Voy a presentar en inglés. Si tengo algún inconveniente, pasaré al español.
Para mí es un placer poder dar esta visión de seguridad vial, porque vidas nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que hablar de distintos contextos, distintas personas, distintos patrones de viajes, y en este caso, cuando hablamos de mujeres y niñas, esto es una cuestión diaria que tenemos que abordar. Para darles contexto, en la Ciudad de México es un área metropolitana en donde se hacen 19 millones de viajes por día. Hay 8 millones de personas que viven en la Ciudad de México, pero hay 22 millones de personas que viven en toda el área metropolitana. Lo bueno de la Ciudad de México, y que me parece que compartimos con distintas ciudades latinoamericanas, es que de 7 de 10 viajes se hacen caminando, por bicicleta o por medios de transporte público. Y esto es importante porque también muestra las inequidades que tenemos en nuestras ciudades, nuestros contextos locales. Sabemos que hay una inequidad en la movilidad que no solo tiene que ver con los ingresos, de qué manera el sistema se está conectado con distintos autobuses, medios de transporte público, fuera a las áreas periféricas, allí es donde la gente viaja de muchísimo más tiempo y donde tiene menor ingreso. Cuando analizamos la cuestión de género, los patrones de viaje de mujeres no se suelen tener en cuenta. Solemos dejar a las mujeres, que son quienes más caminan y más usan el medio público, de lado. Voy a mostrarles los datos específicos de los patrones de movilidad de las mujeres en la Ciudad de México. Me parece que es clave ver ahí la brecha de género para ver cómo los hombres y las mujeres se mueven distinto en nuestras ciudades, y es lo que pasa en nuestra ciudad también. Algo importante es que cuando uno analiza la cantidad total de viajes, la mayoría de las mujeres hacen viajes para cuidar a otras personas, niños, personas mayores, y estos viajes tienen que ver con los roles de género que se les han asignado a las mujeres. Y ahí vemos la gran brecha, la cantidad de viajes que hacen las mujeres, casi sextuplican los viajes que hacen los hombres por estas mismas razones. En caso de viajes por trabajo, muchos más hombres viajan por trabajo, incluso para estudiar también, y en el caso de recreación, otros propósitos o tareas, las mujeres son quienes hacen más de este tipo de viajes. Por lo general, las mujeres se desplazan de los puntos A y B para trabajar y para asistir a personas, pero las mujeres suelen hacer viajes más cortos en horas no pico. Estas son las horas en las que viajan los hombres y las mujeres, y es increíble ver esto. Las mujeres viajan mucho más en horas no pico, las horas valle. Estas horas no pico son las que suelen tener una menor cantidad de unidades o autobuses para satisfacer esas demandas de viaje, como pueden ver en la línea naranja que representa a las mujeres. También, si vemos el modo de transporte, las mujeres son las que más caminan en la Ciudad de México. Las personas que usan las calles, que recorren las calles todos los días, son más que nada mujeres antes que hombres, y en caso de tener autos, muchos más hombres tienen autos que mujeres, y también las mujeres utilizan más taxis o transportes públicos. Y es importante esto porque nos damos cuenta de que cada vez que hablamos de movilidad sostenible, movilidad activa, movilidad de peatones, solemos hablar de mujeres y niñas, que son quienes más caminan en la Ciudad de México. Hicimos este análisis, desagregamos los datos y separamos entre hombres y mujeres, y vimos qué es lo que pasa cuando hablamos de seguridad vial, y es llamativo lo que vimos en la Ciudad de México. En el caso de lesiones, nos dimos cuenta de que 3 de cada 10 lesiones o casos con lesiones incluyen a mujeres, y en el caso de víctimas fatales, 2 de 10 son mujeres. Esto suena quizás como algo habitual en una ciudad como la nuestra, porque sabemos que los hombres participan más de estos accidentes, pero si analizamos específicamente lo que sucede en grupos etarios y el tipo de vehículos, vemos que en el caso de las mujeres hay más niñas y mujeres mayores son quienes mueren en las calles.
Y esto tiene que ver con la edad. Sabemos que más mujeres, y niñas y mujeres más mayores son las que caminan más. También si analizamos el tipo de vehículo, nos damos cuenta de que las mujeres caminan más y son las pasajeras de autobuses y son quienes más mueren si comparamos con los hombres. Esto también está relacionado con el tipo y el patrón de movilidad que tenemos en la Ciudad de México. Por eso es que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que invertir en mejores aceras, en mejores cruces, mejorar toda la infraestructura para quienes caminan, y debe ser inclusiva esta infraestructura. Si es inclusiva para las mujeres y las niñas, vamos a hacer que las calles sean más seguras. Por eso quiero mostrarles un programa que acabamos de implementar en la Ciudad de México, que es un programa que tiene que ver con la seguridad vial con visión de género. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la movilidad de los peatones. Si tenemos una infraestructura más segura, promovemos una reconfiguración de las ciudades y vamos a tener así mejores espacios para las mujeres, para los niños, las niñas, y mejores y más seguros espacios para todos. Tenemos un programa que se llama Walk Free, Walk Safe, caminar seguros, caminar libres. Es una política de género que está promovida por nuestro Ministerio de Género, que se enfoca en la seguridad de las mujeres y niñas en el espacio público. Se incluyen ciertas mejoras en la infraestructura para que no solo sea seguro a nivel de las mujeres cuando caminamos en las calles y es de noche, por ejemplo, donde hay poca luz y nos sentimos poco seguras. Esto también incluye la mejora de la infraestructura que está en las calles. En este caso, por ejemplo, pintamos las sendas peatonales, los cruces, mejoramos los cruces, las intersecciones, damos acceso universal a todos y todas, aumentamos la cantidad de postes de luz. Sabemos que la luz es importante en la seguridad vial porque permite tener un mejor entorno por el que caminan las mujeres, y veo que hay muchas mujeres panelistas aquí. Sabemos que la percepción de un espacio seguro en la calle es distinta en el caso de las mujeres. En México, 9 de cada 10 mujeres sienten que no están caminando por espacios seguros en las calles. También se reconfiguran los carriles para los automóviles en los espacios que necesitamos para cruzar las calles. Y esto no solo es más seguro para reducir los delitos de género, que refleja un 23% de reducción de estos delitos, sino también que esto tiene un impacto en la cantidad de personas que mueren y que se reducen esta cantidad. Tenemos una mejora también en lo que es los cruces de peatones. Hemos ya intervenido en la Ciudad de México 117 cruces, y este programa de Caminar Seguros, Caminar Libres ha intervenido 222 kilómetros de las calles de México con toda esta visión de género. En el caso de los cruces, hemos visto una reducción del 32% de las muertes, donde hemos intervenido y cambiado la infraestructura peatonal en México. Sabemos que esto funciona, sabemos que cuando uno invierte en una mejor infraestructura con una visión de género para mujeres y niñas, va a mejorar la situación para todos. Tenemos unas calles con poco tránsito, mejoramos el espacio público, por allí pueden andar las mujeres y las niñas en forma segura, disfrutar del espacio y sentirse libres de caminar en calles o de andar en bicicleta por estas calles de la Ciudad de México. Son intervenciones que hicimos el año pasado. Se hizo una reconfiguración absoluta de las calles porque queremos que las calles tengan menos tránsito, que se ande más lento. También hicimos un rediseño de las calles. Acá tenemos cruces para peatonales que solíamos tener arriba y los cambiamos a cruces peatonales al nivel de la calle. Y esto es importante porque como mujeres, tener que caminar por estos espacios no era seguro porque eran lugares cerrados y nos daba la sensación de inseguridad. Estando en la calle, caminando por la calle, uno no tiene que subir y bajar de estos puentes para peatones. Hemos estado quitando estos cruces para peatonales en altura en estos últimos 2 años. Creo que se han quitado unos 10 de estos cruces y se ha intervenido en la calle a nivel de la calle.
esto no es solo una visión de seguridad vial, sino, como les digo, también una visión de género para tener espacios seguros para todos y todas. En la Ciudad de México tenemos una brecha de género en el caso de los ciclistas. Solo un 22% de los viajes en bicicleta los hacen las mujeres. Hicimos un análisis con entrevistas a muchas mujeres ciclistas y no ciclistas para tratar de entender cuál era la estrategia que podía mejorar la cantidad de mujeres que andan en bicicleta en la calle. Y la respuesta de todas las mujeres entrevistadas fue: necesitamos una infraestructura más segura, necesitamos ciclovías seguras. Este es el mapa que muestra cómo hemos aumentado y expandido la red de para ciclistas en los últimos 2 años. Pasamos de tener 251 kilómetros a 432 kilómetros en la ciudad de ciclovías. Ahora vemos realmente una red de ciclovías en México. Y esto nos complace mucho porque podemos ver que las personas, las mujeres, los niños y las niñas andan más seguros en la ciudad y queremos aumentar la cantidad de mujeres que andan en bicicleta. Nuestro objetivo es duplicar la cantidad de mujeres que andan en bicicleta en los próximos años en la Ciudad de México. Esto es muy importante porque cuando tenemos calles más seguras, podemos entonces hacer estos viajes de cuidado en bicicleta y poder así entonces permitir que las mujeres disfruten de las instalaciones de bicicletas en la Ciudad de México. Acá tenemos la avenida Insurgentes, que es una de las avenidas más amplias del mundo y de la Ciudad de México, y vamos allí a construir una ciclovía de 40 kilómetros. Es algo que surgió durante la emergencia de COVID y la vamos a construir en forma permanente. Vamos a tener distintos carriles y también un carril para BRT también. Así que ahí va a ser una de las avenidas más completas a nivel movilidad. También tenemos distintos programas para biciclistas. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que las mujeres adultas de entre 45 y 60 años no han aprendido a andar en bicicleta porque se consideraba que esto era una actividad de hombres. Entonces, cuando vemos la brecha de género en nuestras escuelas de ciclistas, sabemos que en el caso de niñas y niños ya no hay esta brecha de género, son un 50% de mujeres, de niñas y 50% de niños, pero en el caso de mujeres adultas, 75% de las personas que van a las escuelas para aprender a andar en bicicleta son mujeres y solo un 25% son hombres. Por eso tenemos escuelas gratuitas con visión de género que enseñan a andar en bicicleta para darle las herramientas a las mujeres que quieren aprender a andar en bicicleta en la Ciudad de México. Y sabemos que nuestro programa de calles abiertas es una de las mejores maneras de que las mujeres tengan la confianza para andar en bicicleta en calles que no son para automóviles. Y así pueden estas mujeres darse cuenta de que pueden recorrer las distancias en bicicleta. Me parece que este es uno de los programas más importantes que tenemos para promover esta forma de utilizar las bicicletas, que además es útil cuando obviamente tenemos ciclovías permanentes. Por último, no por eso menos importante, público. Tenemos que mejorar y promover una renovada estrategia integral del transporte público. Hemos estado invirtiendo en áreas de bajos ingresos con transportes de alta calidad. Tenemos un nuevo cablebús, tenemos también autobuses eléctricos, tenemos trolis nuevos y tener transporte público de calidad es una de las mejores estrategias para tener viajes sostenibles, viajes más inclusivos que incluyan a las personas de las ciudades y las áreas de menos ingresos de la ciudad, y obviamente también es la mejor manera de reducir el uso de vehículos en la ciudad. Queremos que la gente utilice los transportes públicos, que use las bicicletas, que camine porque se sientan seguras y elijan estas opciones como modo de transporte principal en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Espero que esto pueda darles a ustedes la idea de cómo tratamos de mejorar la seguridad de niñas y mujeres en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por darme el espacio para compartir esta experiencia hoy.
Muchas gracias, Fernanda. Excelente, tenemos muchos comentarios en el chat. Que sigan llegando las preguntas y las vamos a responder después de las presentaciones. Vamos a pasar ahora a Claudia de Bogotá, que nos va a contar qué es lo que están haciendo allí con las bicicletas. Buenos días a todos, voy a compartir mi pantalla. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes el proyecto que tenemos en Colombia. Este proyecto se llama Vivo Mi Calle, un proyecto financiado por la Fundación Bodmer y es parte del programa de ciudades para adolescentes. Uno de los principales objetivos es mejorar la salud de los adolescentes a través de su participación en la creación de rutas y espacios públicos que promuevan sus derechos para tener salud y ciudades saludables. Hablando de ciudades saludables, quiero explicarles un poquito qué es la salud. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social total. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con la planificación urbana en nuestras ciudades. Todos conocemos los beneficios de andar en bicicleta, sabemos que aumenta la actividad física, puede protegernos de algunas enfermedades como enfermedades cardíacas, derrame cerebral, también puede mejorar nuestra actividad social, puede reducir los niveles de estrés, los niveles de depresión y puede aumentar nuestra salud mental. Pero también hay muchos motivos por los cuales las personas no usan la bicicleta. Entonces quisimos tratar de entender por qué muchas personas no lo hacen. ¿Qué es lo que limita su movilidad o su acceso a ciertas áreas? Entonces nos dijeron que es por ejemplo, indicadores de riesgo que pueden ser agrupados en seguridad vial, acoso sexual y cualquier otro riesgo ambiental. Cuando hablamos de riesgo ambiental, también hablamos de fronteras invisibles, olores o mucha basura, todo lo que básicamente modifica nuestro viaje. Entonces, lo que queremos hacer es también promover el uso de bicicleta y así mejorar la salud, pero también queremos abordar estos riesgos para mejorar la salud. Entonces, cuando trabajamos sobre estos riesgos, cuando reducimos estos riesgos que se enfrentan cuando se usa la bicicleta, estamos garantizando la integridad de los ciclistas, estamos reduciendo el estrés y también estamos promoviendo el acceso a la ciudad. Entonces, queremos que más personas usen la bicicleta. Este es el proyecto que yo quería compartir con ustedes. Se llama La Ruta Saludable en Palmira. Estuvimos trabajando con la alcaldía de Palmira y también con el Instituto World Resources Institute. Empezamos en septiembre, así que ya hace 2 meses que estamos trabajando en este proyecto. Para que tengan una idea, Palmira es un pequeño municipio en Colombia, cerca de Cali, a unos 27 kilómetros de Cali. Tiene más de 330.000 habitantes y también tiene mucha historia en el uso de la bicicleta. Un gran porcentaje de la población tiene bicicleta comparado con Bogotá, donde hay un 6 o 7% del uso de bicicletas compartidas. En el caso de Cali es muy elevado, pero solamente el 20% son mujeres en el uso de estas bicicletas compartidas. Esto es lo que descubrimos. Como ven, la ciudad es una ciudad muy linda y lo que queríamos hacer con este proyecto es involucrar a los jóvenes en la creación de estas rutas y también mejorar la salud, no solamente salud física, mental, social, sino también promover la sostenibilidad, la actividad física, la seguridad y tener una perspectiva de género. Entonces, para involucrar a la juventud hicimos muchas encuestas, a unos 1.700 jóvenes, les preguntamos cuáles eran esos lugares en los alrededores que les resultaban lugares atractivos para ellos. Y vimos que mucha gente estaba interesada en el área del estadio, por ejemplo, y también muchos en un parque acuático.
Entonces, comenzamos a recorrer esta ruta a pie para ver cuáles eran las dificultades que enfrentaban todos los días en la bicicleta. Y decidimos hacer el proyecto en 2 fases, así que voy a hablar de la primera fase, que en realidad va a empezar mañana. Nosotros queríamos conectar uno de los parques, el Parque de las Brujas, así se llama, el estadio y una universidad local. Esta es la primera etapa. Pero fuimos analizando cuáles eran las necesidades de la juventud para poder priorizar cómo iba a ser la infraestructura y también para asegurar que esto no fuera solamente un tramo que fuera independiente del resto de la red, pero que esta ruta esté conectada con la red ciclista de la ciudad. Entonces, en términos de seguridad vial, nosotros determinamos la velocidad, el límite lo establecimos en 30, pero los autos llegan a 70. Tenemos un problema de exceso de velocidad. Vimos el tema del uso territorial, el ancho de los carriles, qué tipo de ciclistas tenemos en esa ruta y qué tipo de vehículos tenemos en ese trayecto. Y como pueden ver aquí, a la derecha, tenemos una gran proporción de bicicletas, casi el 8%, y también tenemos una gran parte de motocicletas. Entonces, lo que queríamos hacer con el alcalde también es tratar de mejorar la infraestructura para poder hacer que mucha gente pase de la motocicleta a la bicicleta. Entonces, esto es para mostrarles simplemente cómo es el diseño. Esto es parte del trayecto, acá está el estadio. Hay infraestructura segregada en ambas direcciones. Y también les voy a contar un poco sobre la cuestión de la seguridad personal. Cuando hicimos las encuestas, nosotros les preguntamos a los jóvenes y a la comunidad por qué no usaban la bicicleta. Y decían, por ejemplo, que era muy oscuro a la noche. Entonces hicimos una auditoría de iluminación y descubrimos que, por ejemplo, hay árboles muy grandes que tapan las luces. La luz no es necesariamente mala, la iluminación, pero algunas lámparas estaban dañadas, algunos árboles estaban bloqueando las luces. Entonces trabajamos con la ciudad para mejorar esta cuestión. Y en cuanto a la perspectiva de género, estamos usando infraestructura segregada en toda la ruta. Sabemos que cuando tenemos infraestructura segregada, podemos aumentar la cantidad de mujeres que usan la bicicleta. Esa fue una de las cosas que tuvimos en mente para mejorar o para aumentar la cantidad de mujeres que usan la ruta. También estamos haciendo una campaña de concientización sobre acoso en la calle. Como pueden ver aquí en el gráfico, les preguntamos a las jóvenes si ese era el motivo por el cual no andaban en bicicleta. Muchas dijeron que el violeta son las mujeres. Muchas dijeron que esa era muy probablemente una de las grandes razones por las cuales no andaban en bicicleta, el acoso callejero. Entonces, vamos a hacer una campaña de concientización sobre acoso callejero y también que es un tipo de violencia contra la mujer, para concientizar sobre esto. Y para incluir a los jóvenes también en la implementación de la ruta, hicimos una sesión de urbanismo participativa donde los jóvenes y los niños y las niñas pintaban parte de la ruta. Aquí pueden ver algunas imágenes. En realidad, esto es hace unos días. Vemos que acá sacamos fotos para que vean que ya hay mujeres que están usando esta ruta. La idea, tenemos una segregación del otro lado. Y, por supuesto, la segregación va a ser en amarillo. Aquí vamos a estar de los dos lados la segregación para que proteja los murales. Ahora, este sería el diseño final. Ese es el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Perdón que me equivoqué con el nombre, te dije Claudia al principio. Ahora vamos a la verdadera Claudia, que nos va a contar sobre cómo hicimos estas
iniciativas y cómo ponemos estas iniciativas en el radar de todas las ciudades y municipios. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, Fernanda, Natalia. Qué lindo ver todos los cambios que se están sucediendo tan rápido como vemos. Muy bien, vamos a empezar. Quiero compartir con ustedes de la WRI qué es lo que nos preocupa en cuanto a seguridad vial y el cambio climático. El sector de transporte es responsable por el 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y sabemos que las ciudades producen el 70% de las emisiones de carbono en todo el mundo, así que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a relacionar esta agenda con la de la seguridad vial. Y quiero mencionar dos datos en estas estadísticas que vienen de la OMS. La número 1 tiene que ver con los jóvenes, los niños. La primera causa de muerte para jóvenes es de accidentes de tránsito. Piensen en la desigualdad que implica esto. Y también el 54% de las muertes en accidentes viales son peatones, ciclistas, motociclistas. Sabemos que a medida que los países mejoran su economía, su desarrollo económico, también tienden a disminuir su nivel de actividad física. Vemos aquí en China, por ejemplo, en 18 años el nivel de actividad física cayó un 45%. Es un tema muy importante. Tanto es así que esta generación de niños y niñas van a tener una expectativa de vida más baja que la de sus padres. Esto es la primera vez en 100 años y se debe a cómo estamos construyendo las ciudades en las que vivimos. Por supuesto, tenemos miedo de enviar a nuestros niños a jugar en el exterior. Además de todo esto, estamos respirando un aire contaminado. El 92% de las personas en todo el mundo respiran aire de mala calidad. Durante el COVID-19, bueno, esto implicó mucha presión también para la salud mental. Como ustedes pueden ver, este es un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde podemos ver la diferencia entre 2017 y 2020 en niños y niñas, en diferentes grupos etarios. Vemos cómo aumentan los problemas de salud mental. Los chicos encerrados no van a la escuela y sabemos que los niños necesitan actividad física. Es muy importante para ellos. Este es un caso en Lima. Estamos trabajando con la ciudad de Lima para ver cómo podemos crear zonas de escuelas seguras. Y este fue un caso muy interesante. Y es difícil ver que la mayoría de los niños que mueren en esta zona mueren durante la época de vacaciones porque no tienen espacio para jugar. Viven en departamentos muy pequeños y tienen que jugar en la calle. Y así son víctimas de accidentes de tránsito. Entonces, piensen en la presión que estamos soportando los humanos en cuanto a salud pública, transporte y el COVID-19. Las muertes anuales por accidentes de tránsito están en 1.350.000. Las muertes anuales debido a la mala calidad del aire está aumentando todos los años, solo está en 7 millones. Son muertes debido a mala calidad del aire. En términos de falta de actividad física, tenemos 3.200.000 muertes, o sea, todo esto, todos los años, nos da un total de 11 millones y medio de personas que mueren todos los años en forma silenciosa. Si comparamos esto con el COVID-19, que realmente nos ha obligado a cambiar nuestra vida, podemos ver que en el primer año del COVID tuvimos más o menos 1.300.000 muertes. Y en los 2 años que llevamos de esta pandemia ya superamos los 5 millones, 5.150.000 personas. Entonces pueden ver esta gran diferencia en cómo reaccionamos a esta cuestión. Pero
estamos al mismo tiempo enfrentando otras causas de muerte. En términos de género, me parece que Fernanda nos ha dado una presentación brillante. Esto es en Bogotá, para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Las mujeres tienden a caminar más, tienden a hacer trayectos más cortos y ellas son las que están más representadas en los accidentes de tránsito como peatones. Entonces, tener una agenda que no ignore a las mujeres, como está haciendo México ahora, es absolutamente crítico. Si quieren lograr los objetivos del desarrollo sostenible, y esto es algo absolutamente importante, tenemos que concentrarnos en la seguridad vial. Aquí pueden ver los objetivos de desarrollo sostenible 1, 4, 5 relacionados con las mujeres, el 8, 10. Todos estos objetivos están conectados con la seguridad vial. Tenemos que tener transporte más seguro, acceso más seguro para las mujeres. Necesitamos educación. Pero no puede ser que la primera causa de muerte entre los niños sea los problemas de seguridad vial. En el objetivo 3 también está relacionado con salud pública. El objetivo 11, necesitamos ciudades más inclusivas, necesitamos protección para los usuarios vulnerables de las calles, en términos también de cambio climático. Entonces, el tema de la seguridad vial durante todos estos años ha estado puesto en compartimientos estancos. Y nos parece que seguridad vial es lo mismo a un apósito. Digamos, tratamos de cambiar una intersección, arreglamos una intersección porque es problemática o reparamos otra esquina, pero no es así. Si nosotros tenemos 1.350.000 personas que mueren, es porque es un problema estructural y también está afectando a muchos países, especialmente a los más pobres. Entonces, vamos a hablar ahora de acciones en los 3 minutos que me quedan. El problema que empieza aquí, en las ciudades que planifican y se diseñan solo para los autos. Por eso estamos hablando estas ciudades, por eso muchas veces se hacen puentes para los peatones, para permitir que los vehículos puedan seguir circulando a toda velocidad. O sea que necesitamos planificar. Y si tenemos que reducir el cambio climático, este no es el modelo que tenemos que seguir. El modelo que tenemos que seguir es a través de caminar, usar la bicicleta, usar los modos de transporte masivo. Entonces propongo este conjunto de indicadores porque me parece que realmente nos ayuda a medir lo que tenemos o lo que queremos lograr. Primero, tenemos que controlar nuestras reducciones de dióxido de carbono y empezar a hablar de ciudades neto cero, como se ha hablado recientemente en la COP. La combinación de modos de transporte. Fernanda y Natalia hablaron de cómo México, Ciudad de México y otras ciudades en Colombia tuvieron un cambio muy importante en el uso de los modos de transporte. El 90% de las personas caminan, andan en bicicleta o usan el transporte masivo. Esa es una política ideal para el cambio climático. Pero con un comentario, tiene que ser una opción y no algo que hacemos porque no tenemos otra opción. Entonces tenemos que poner nuestras vidas en riesgo y caminar o andar en bicicleta o sentirnos muy incómodas como mujeres en los medios de transporte masivos. Entonces, la seguridad es fundamental aquí. Tener redes seguras para peatones y ciclistas. Tenemos que empezar a pensar a dónde quiere ir la gente. Pueden ir a todos lados, a cualquier punto de la ciudad. ¿Tenemos redes o tenemos solamente una senda por aquí, otra senda por allí? Tenemos que pensar en esto en una forma más integral. La percepción de los servicios, los niños, las mujeres, las personas mayores, ¿cómo se sienten cuando usan el transporte público? No solo cómo se sienten, pero cuáles son los números. ¿Siguen muriendo o realmente las estamos protegiendo? Calidad del aire. Tenemos que reaccionar a esto. No podemos seguir con esta mala calidad de aire que realmente nos está matando en forma silenciosa. La accesibilidad.
tiene que ver con equidad y es una posibilidad para que todos nosotros podamos acceder al desarrollo económico. Actividad física, definitivamente debemos tener esto en cuenta. Y finalmente, la salud mental de los niños y niñas, que es absolutamente crítico durante la COVID-19. Con esto, simplemente les agradezco mucho y ha sido un placer hablar con ustedes hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos una pregunta de Leandro Perillo que dice, que tiene que ver con lo que mencionaste por último. Estableciste una gran cantidad de indicadores que deberíamos utilizar para definir el progreso y las prioridades. Leandro pregunta, en el caso de Lima, ¿qué se utiliza para evaluar los entornos en términos de seguridad y de distintas categorías de usos? Quisiera preguntarle primero a Fernanda, ¿cómo hacen esto en México? ¿Tienen alguna forma de evaluar esto o analizan algún tipo de indicadores para categorizar el entorno y clasificar el entorno como seguro o no seguro para las mujeres? Tenemos una evaluación que está liderada por nuestro Ministerio de Mujeres en la Ciudad de México. Hicieron un relevamiento y se dieron cuenta dónde eran las áreas en las que las mujeres se sentían más inseguras dentro de la ciudad, y también analizaron los índices de delitos en cada calle, y sobre la base de estos índices analizaron esto y compartieron los resultados de seguridad vial, cuántos accidentes se daban en estos espacios, y ahora estamos haciendo una evaluación después de un año de estas intervenciones y se controló de nuevo el índice de delitos, cómo bajaron. Ahí vimos una reducción del 23% en la cantidad de mujeres que sufren este tipo de problemas en las calles. Y tengo que agregar algo importante. Colocamos botones así que las mujeres pueden sentirse seguras de que si tienen algún problema en la calle, si te están acosando o si te está pasando algo, puedes presionar el botón de pánico. Estamos trabajando en una estrategia integral con el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Obras Públicas y el Departamento de Movilidad. Y hay otras cosas que pueden hacerse en otras ciudades. En Londres hay un ejercicio muy interesante que mide la accesibilidad de la rotación al transporte y el acceso al transporte público. Fue inicialmente un ejercicio académico para tratar de entender el transporte en toda la ciudad, y ahora es parte de las reglamentaciones de planificación, y ahora tenemos que tener en cuenta estos indicadores. Me parece que este es un gran tema y se pueden hacer muchas cosas al respecto, pero Claudia resaltó claramente la importancia de hacer este tipo de cosas. Tenemos otra pregunta de Per Weissenborn respecto de la relación entre los distintos niveles de gobierno, políticos locales, de ciudad, y con qué nivel de política se genera una mejor intervención. No sé si Fernanda quieres responder, pero sé que Bronwen va a hablar de esto en la próxima sesión también. Quizás Fernanda puedes explicar esto cómo lo hacen en la Ciudad de México, con la administración o el gobierno local. Tenemos el gobierno central y los gobiernos locales. Trabajamos con ellos porque son responsables de todas las calles locales. Entonces tenemos que compartir este trabajo para intervenir en las calles locales, y el gobierno de la Ciudad de México interviene también en las calles más grandes en la Ciudad de México. Y me parece que en los últimos 2 años la agenda de seguridad vial ha sido cada vez más importante en lo que tiene que ver con los espacios públicos de la Ciudad de México. Ahora tenemos a los congresistas interesados, a los gobiernos locales, las activistas, las ONG y el gobierno de la Ciudad de México, que ha creado también una nueva área de administración. Entonces, me parece que cada vez estamos más
al tanto de lo que es la agenda de seguridad vial en la Ciudad de México e incluimos estos distintos indicadores en distintos proyectos que no solo tienen que ver con seguridad vial, sino con otras cuestiones también. La semana pasada hicimos un taller como parte de la iniciativa Safer City Street, donde vimos que en Londres el director de Transport for London resaltó la importancia de lo que ellos llaman los boroughs, los locales, las pequeñas administraciones locales, porque ahí es donde están los problemas y donde por lo general se hacen intervenciones de muy bajo costo que ayudan a la seguridad vial y que sin esas intervenciones las ciudades sufren mucho más a nivel nacional, obviamente. Claudia, habías levantado la mano, no sé si querías agregar algo. Rápidamente, quería decir que el gobierno de Holanda ha publicado distintos papers respecto a las inversiones en descarbonización. Por ejemplo, con Bronwyn participó en uno de ellos, en el de movilidad activa, que tiene mucho que ver con la seguridad vial. Entonces, lo que vimos es que cuando un gobierno nacional realmente prioriza la movilidad activa, puede generar cambios enormes. Vimos en Perú cómo el Ministerio de Transporte destinó dinero a acciones para la COVID-19. En 400 municipalidades pudieron acceder a estos beneficios. En Irlanda hoy en día han decidido que 20% de su presupuesto va a estar destinado a movilidad activa, a caminar, uso de bicicletas. Estamos hablando de miles de millones de euros por año. Entonces, realmente es el gobierno nacional el que puede generar este cambio tan importante. Muchas gracias, Natalia. Quería incluirte en este debate porque hay una pregunta que se hizo en la parte de preguntas y respuestas. Fernanda ya respondió parte de esto, pero esto tiene que ver con lo que es la luz, la iluminación que mencionaste en tu presentación respecto de la mejora del entorno para las mujeres, en la disminución del delito y el acoso. La pregunta decía, ¿cuánto se puede atribuir a la mejora de las condiciones a la iluminación en comparación con otras medidas para mejorar la sensación de seguridad? Por ejemplo, en lo que es los cruces en lugares como los puentes para peatones. Bueno, en este caso, lo que hicimos fue basarnos en los relevamientos que habíamos llevado a cabo para entender las razones por las cuales las mujeres no andan en bicicleta en la ciudad. Vimos que decían que eran lugares muy oscuros y además tenían miedo por el acoso sexual. Estamos tratando de abordar esto en este momento. Todavía no tenemos los resultados porque estamos oficialmente lanzando esto mañana. Todavía estamos trabajando en ello, pero sí tenemos mucha información, compilamos mucha información sobre el uso actual del corredor y lo podemos comparar entonces luego el antes y el después con las mujeres que usan este corredor. Creemos que estas medidas de segregación, separación, iluminación y de lucha contra el acoso callejero puede aumentar la cantidad de mujeres que utilizan este corredor. Fernanda, ¿querías decir algo más sobre la información que tienes de México? Creo que el Ministerio de Mujeres tiene toda esta información específica respecto del impacto de la iluminación, pero llama la atención realmente cuánto la buena iluminación puede cambiar la experiencia a nivel calle. Si tiene, sabemos, un impacto también en lo que es la seguridad vial. Hay muchos choques que se dan en lugares que están oscuros. Entonces me parece que la buena iluminación no solo mejora la experiencia de las mujeres y reduce la percepción de inseguridad, sino que también nos ayuda a tener una mejor seguridad vial. Y me parece que el Ministerio de Mujeres tiene toda esta información registrada gracias a todas las informaciones e intervenciones que ha hecho. Tenemos un comentario de Emma que dice que le parece que las luces que instalaron en la Ciudad de México fue mucho mejores que en otras ciudades donde hay lugares oscuros o cruces oscuros que se reconocen como problemas específicos. En las diapositivas que mostraste me llamó la atención que quizás tienen un enfoque mucho más conservador en términos de los cruces en blanco y en negro,
no hay muchos colores. Y esto se contrapone a lo que vimos en Cali y es lo que vamos a ver en Fortaleza, donde usan muchos colores vivos. ¿Se ha hablado de esto en México? Suelen ser muy coloridos todas las cosas en México, pero los cruces, las intersecciones parecen bastante tradicionales, más allá de estos cruces multidireccionales que vimos que son algo bastante moderno. Bueno, siempre usamos pintura blanca, es termoplástica esta pintura y tiene, no sé cómo se dice en inglés, pero Y que sirven para la iluminación, o sea, con reflejante. That's the only thing that we have. eso es lo único que hemos implementado en la Ciudad de México. Claro, quizás de noche se ve mejor que de día. Sí, es así. Muchas gracias. Quizás podamos volver a mencionar estos temas más adelante, pero ahora quisiera pasar rápidamente al segundo panel y después vamos a continuar con el debate en el tiempo que nos quede. Vamos a pasar entonces a las 3 presentaciones que tenemos de Browen Thornton, que es la CEO de la Fundación Walk 21. Ella va a hablar de su experiencia en la mejora de las ciudades en Europa y de la seguridad vial en Europa, viendo qué está haciendo una pequeña ciudad a nivel muy local. Después vamos a pasar de nuevo a hablar sobre América Latina con Paola Tapia, que es la jefa de la División de Infraestructura y Transporte en el gobierno de la región metropolitana de Santiago. Y después vamos a escuchar a Hanna Silva, que es planificadora urbana y arquitecta en la Municipalidad de Fortaleza. Ella va a hablar sobre distintos principios que han implementado para hacer las calles seguras para niños, niñas y para todos en general. Bronwyn, te doy la palabra. Gracias, Steven. Gracias por la invitación a ser parte de este taller. Es un placer para mí compartir lo que para mí es bastante extraño. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Lo pueden ver bien? Perfecto. Quiero hablar sobre cómo podemos utilizar la seguridad vial para implementar mejoras. Escuchamos a Claudia y a otras personas hablando de las grandes cuestiones y los grandes beneficios y factores a tener en cuenta cuando analizamos esto, pero quiero empezar con un ejemplo muy, muy local. No suelo empezar así, pero esta es mi calle, la calle principal de donde yo vivo. Paso muchos lugares en distintas ciudades del mundo buscando inspiración, pero este ejemplo local me parece muy inspirador. Esta es una calle muy popular, una calle con mucho tránsito. Y esta es una calle por la que pasa mucho tránsito. Entonces tenemos, como les decía, un departamento de transporte nacional, después a nivel condado y después a nivel municipio y después a nivel de un municipio más pequeño. Lo que pasa es que el consejo del condado tiene que pensar en el movimiento del tránsito. En esta calle local tenemos muchos negocios, muchos peatones que se mueven y se desplazan y hay un grupo local que está tratando de mejorar el espacio público para hacerlo más bello y más seguro. Hace muchos años que están intentando hacer pequeñas mejoras y trabajando con los gobiernos locales. Obviamente los comerciantes creen que todos sus clientes llegan a sus locales en auto. Esta es la misma calle. Yo me meto en Google Maps porque puedo ir a años anteriores y puedo mostrarles las intervenciones y en las épocas previas a las intervenciones. Lo que vemos aquí es que en mi ciudad empezaron a hacer muchos trabajos y lo que vimos es que el 50% de los clientes de estos locales llegaban caminando. Incluso cuando le mostrábamos esta información a los comerciantes, igual creían que su gran mayoría de clientes van en autos y que si uno quita el tránsito vehicular les íbamos a destruir los locales o el comercio. Pero nosotros sabemos que si la gente puede caminar hasta la calle principal de la ciudad es más probable que vayan, pero si se suben a un auto es probable que se vayan a otros centros de ciudades. Entonces necesitábamos apoyar el distrito comerciante local y además
si hablábamos de qué podíamos hacer, qué podía suceder, los ingenieros de seguridad vial dijeron, bueno, estamos poniendo ciertas intervenciones por seguridad vial y no son negociables. Esta es la seguridad vial, tenemos que hacerlo. Comunidad local, porque esta era una intervención de seguridad vial enfocada en el tránsito. Lo que querían hacer era colocar 3 islas centrales para que la gente pudiera cruzar por esta calle principal. El que se presentó y hizo campaña y se interesó por esto que estaba pasando, entonces logramos conmigo negociar distintas intervenciones con una mejor accesibilidad para la gente. En esta imagen, no voy a mostrar la animación, pero acá pueden ver que tenemos una esquina que se generó en estos círculos. Entonces, en vez de poner carteles en el medio de la calle, lo que se hizo fue agregar estas esquinas. Esto lo transformamos y creamos espacio público más viable, más utilizable. La flecha azul muestra cuál era la distancia de cruce original y la flecha naranja muestra cuál es la distancia de cruce actual. Como resultado de esto, acá tenemos fotos que yo tomé en la calle. Podemos ver que la comunidad ha puesto maceteros. El consejo ha puesto estacionamiento para bicicletas, se han puesto estas cajas de servicios públicos que suelen ser grises, aburridas, pero que se han intervenido en forma artística. Y también aquí hay un cartel con historia local. Entonces se ha generado una sensación de pertenencia, de historia, y obviamente también la gente puede cruzar por ahí. No pudimos poner plataformas, pero esta es una batalla que ganamos al menos. Esta es otra vista del corredor. Ven que es una calle por la que pasan grandes camiones de delivery. Tratamos de que se eliminara este tipo de tránsito, no fue aceptado, pero sí pudimos hacer un pequeño carril. Entonces, uno puede hacer que la gente se acerque a la línea del estacionamiento para que pueda cruzar en forma más segura. Ahí cortamos la esquina para que la gente tenga mejor visibilidad. Acá ven una calle lateral que esta señora de azul está cruzando en forma incorrecta y la gente solía estacionar ahí, pero ahora le pusimos una maceta, hicimos un espacio de estacionamiento y es más accesible para todos. Estas son intervenciones de bajo costo que permiten tener una mejor seguridad vial. Voy a terminar con este ejemplo de mi calle. Acá pueden ver una pequeña isla de tránsito para que los peatones puedan frenar ahí y cruzar nuevamente. Esto permite que se gestione el tránsito en esta rotonda que tenemos. Esta es una situación en la que yo apoyaría tener este tipo de isla porque hay mucho tránsito que va en distintas direcciones y a rápida velocidad. Pero esto no es suficiente. Y si uno va a hacer una buena inversión en espacio público, hagamos esto entonces. Se extendió, se amplió la isla, se puso un macetero, permite que la gente pueda cruzar y les da espacio para llegar a este local de aquí, donde también pusieron maceteros. Acá también se les hicieron unas mejoras a la rotonda y todas estas mejoras se hicieron con un presupuesto muy ínfimo, pero que generó una diferencia enorme para la gente que está por ahí. Cuando llegó la COVID, se quitó todo el espacio de estacionamiento y se pudo adoptar más espacio para que la gente pueda caminar y disfrutar de estar en la calle principal. Como resultado de esto, y por esto es que se los quiero mostrar, porque quiero mostrarles cómo se pueden hacer grandes diferencias con pequeñas cuestiones y después hay que subir en los niveles de gobierno y decir cada vez que se hagan intervenciones en seguridad vial con inversiones en los distintos barrios, tengamos en cuenta que se tienen que entender las necesidades de la comunidad local para generar expectativas y cumplir con estas expectativas. Como hablamos de muchas ciudades latinoamericanas, quería contarles algo de Medellín, en Colombia. Allí implementamos un proyecto en una
parte pobre de la ciudad, olvidada por la autoridad local. Lo que hicimos fue identificar en todos los puntos rojos dónde estaban las preocupaciones para los niños que iban a sus escuelas. Pusimos estos pequeños carteles que parecen chupetines, se los dimos a los niños y ellos identificaron distintos tipos de intervenciones que abordaban todas las preocupaciones que teníamos. Son puntos más seguros en los que interactúan con el tránsito, con mejores cruces, evitar rutas con alto tránsito, creando caminos a través de parques. Esto permite que la gente pueda llegar a sus servicios locales de mejor manera y mejorar las instalaciones disponibles, ampliando estas aceras. Esto fue algo fundamental para los niños y para que pudieran llegar seguros a sus escuelas. Ven cómo podemos tener aquí el semáforo, el rojo, el verde y el amarillo, el cambio de la percepción, no solo en términos de seguridad, sino también del disfrute y de la comodidad. Hemos implementado esto también en Dublín, hemos trabajado con el Departamento de Transporte de Irlanda y sabemos que las mujeres tienden a caminar menos porque no se sienten seguras, entonces estamos trabajando con este ministerio para poder implementar estos principios de género, acceso y equidad en las intervenciones que hacen. Una de las razones por las cuales yo creo que se han ignorado estas cuestiones, especialmente, por ejemplo, en mi ciudad y en las prioridades de Gloucester también, es porque históricamente se ha valorado mucho más los viajes de larga distancia a los de corta distancia. Cuando vemos estas pirámides, vemos que el porcentaje de viajes hechos tiene como mayoría los viajes cortos. No son viajes locales o no son menos importantes por ser locales. Estamos hablando de mujeres que usan el transporte público, niños que van a la escuela, pero las políticas, el apoyo, el dinero, las políticas y el personal se concentraban en los viajes más largos. Quisiera entonces cerrar pensando en estos triángulos, estas pirámides y cómo vemos esto en las ciudades, la calidad de los entornos que creamos. Esta imagen seguramente la conocen, que habla sobre cómo deberíamos priorizar a los usuarios en el diseño de las calles. Obviamente primero tienen que ir los peatones, pero no solo tiene que ver con una cuestión de movimiento, sino con la calidad del espacio, los autos, los árboles, los carteles. Y si realmente queremos que esto sea una realidad en nuestras ciudades, tenemos que crear espacios seguros para abordar todas estas otras dimensiones. Hemos escuchado hablar de la salud mental y a medida que el mundo se recupera de la COVID, el modelo de trabajo remoto quizás se haya llegado para quedar, pero seguimos teniendo que ir a los locales y tenemos que ir a los centros de las ciudades. Vamos a necesitar que los barrios ayuden y apoyen a las personas que trabajan en sus casas y no solo ayudar a quienes o fomentar la movilidad en el centro. Conocemos los ejemplos nórdicos, tenemos también inversiones que han generado una reducción absoluta de las víctimas fatales de peatones. También el gobierno metropolitano de Seúl no ha quitado calles, pero sí se han dado cuenta que la seguridad vial era un problema y empezaron entonces a hacer una serie de intervenciones para mejorar la calidad peatonal en esas ciudades, como por ejemplo este puente donde quitaron una autopista y generaron un parque. Como mencionó Claudia, el gobierno de Irlanda ha designado un 20% del presupuesto de transporte. Estamos hablando de 1 millón de euros por día para fomentar a las personas que caminan y que andan en bicicleta. 1 millón de euros por día es fabuloso. Imagínense las oportunidades que tienen para implementar allí. Irlanda es un ejemplo de liderazgo nacional. Necesitamos que los países copien estas iniciativas en los distintos países. Tenemos que fomentar que los gobiernos nacionales cambien las dimensiones, porque los ODS hay que cumplirlos. Nuestro planeta necesita un compromiso. Necesitamos ir más allá de crear una sociedad que cumpla y que toma decisiones de transporte. Tenemos que pensar en el tejido social, en el tejido urbano. Voy a terminar con esta imagen maravillosa de Dublín, porque el año que viene nos vamos a juntar allí
esponsoreados por el gobierno nacional, y allí vamos a hablar sobre cómo podemos progresar con esta agenda. Y ahí pondremos la alfombra roja para que todos ustedes puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos llevaste a lo difícil que es introducir cambios en los sistemas de transporte, pero lo fácil que es mejorarlos también. En la ciudad, en Gloucester, se copiaron algunas cosas de Cali, parece. Bueno, vemos aquí algunas preguntas que tienen que ver con el diseño de las marcas, y muchas veces este concepto de las sendas peatonales sin marcaciones es un concepto nuevo, ¿no? Bueno, la última vez que estuve en Dublín no se podía cruzar la calle en las señales, porque las señales duraban muy poco tiempo, nadie podía llegar al otro lado de la calle, así que hay mucho por hacer. Bueno, pasamos a Paola, entonces, de Santiago, que nos va a contar qué es lo que están haciendo allí desde el gobierno municipal regional. Tienen muchos problemas allí de coordinación con el gobierno nacional. Así es. ¿Me escuchan? Loud and clear. Sí, Muchas perfecto. gracias. Bien, bueno, agradecer la invitación a ITF de parte del Gobierno Regional Metropolitano a todas y todos los que están conectados en esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Paola Tapia. Yo les voy a contar un poquito también la historia como exministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, para también compartir buenas prácticas y experiencias que tuvimos la oportunidad de desarrollar en el periodo 2017-2018 en nuestro país. Además, yo fui la primera mujer ministra de Transporte, nunca antes había estado una mujer a cargo del ministerio, y por lo tanto creo que eso también implicó una obligación adicional de mi parte para avanzar en esas políticas de movilidad con perspectiva de género. Actualmente, como ustedes lo mencionaban, me desempeño como jefa de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional, además de ser académica y con mucho orgullo ser fundadora de Mujeres en Movimiento, que es una organización internacional en la que precisamente en Alemania, en Leipzig, en ITF, nacimos ya hace 3 años. Bien, el Gobierno Regional Metropolitano, les quiero contar, en Chile es la primera vez que asume un gobernador electo, objeto de una votación popular. Les pido las disculpas porque no alcanzamos a traducir la presentación, pero en el futuro así se hará. Entonces, es la primera vez que se elige al gobernador regional. Antes era designado por el presidente de turno. Y esto es importante a propósito de lo que decía Estefan, que tenemos diferencias entre el gobierno nacional, regional y local. Pero ahora surge esta figura electa que evidentemente también viene a contribuir precisamente en infraestructura, equipamiento y transporte. Y entre otras cosas, el mandato de este nuevo gobierno regional es aprobar políticas, planes y proyectos y ser un articulador entre los entes nacionales, que están por una parte, y los locales. Estamos al medio. Tenemos la oportunidad única entonces de poder generar este diálogo y estas alianzas. Y así es como lo vemos desde el gobierno regional. Pero una primera pregunta, cuando vamos a construir, y de hecho estamos trabajando en ello con distintas colaboraciones internacionales, vamos a construir la primera política regional de movilidad, porque hoy día no existe. Y cuando vamos a construir esa política nos preguntamos por qué tenemos que construirla. Y la pregunta, la verdad es que es desgarradora. Y tenemos que construirla porque aquí, en la capital de Santiago de Chile, distante solo a 20 kilómetros de distancia, una mujer se muere 16 años antes por las diferencias del lugar, de su entorno, medio ambiente y por la movilidad. Si esos 16 años no nos llaman a la acción, y me imagino que en otras ciudades latinoamericanas esta cifra es similar o peor, si es que la tienen, digamos, esos 16 años nos hacen buscar una ciudad más justa y más equitativa. Si a eso le sumamos todo lo que han sido los estallidos sociales a lo largo del mundo, porque no solo se da en Chile, sino se ha dado en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Francia en su momento, nosotros tenemos que generar las políticas de una forma distinta. Los gobiernos tienen que leer a las personas y escucharlas de una forma distinta.
Las fundaciones tienen que hacer lo mismo y la academia también. ¿Para qué? Para que esos 16 años dejen de existir. Entre otras cosas, reitero, los estudios dan cuenta de que los principales problemas son acceso a la salud, falta de acceso a la salud, condiciones medioambientales y las largas horas que esas mujeres tienen que permanecer en el transporte público a propósito de las distancias que deben cubrir. Y ahí hay un ejemplo de una encuesta que hicimos en el año 2020, el año pasado. Un promedio de viaje aquí en la capital supera los 11 kilómetros, casi llega a los 12 kilómetros, extendiéndose en tiempo de viaje por tiempos superiores a 1 hora 30 minutos de ida y 1 hora 30 minutos de regreso. 3 horas. 3 horas puede llegar a perder una persona casi que en promedio en trasladarse al día desde y hacia su lugar de trabajo. Y ustedes daban datos en la primera parte del panel, ¿verdad? En el caso de Chile, 65% de las mujeres se mueven por razones de cuidado, versus un porcentaje similar de los hombres, 62.8%, que se mueven pero por trabajo. Es decir, sabemos, los hombres se mueven del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, si se portan bien, ¿sí? En cambio, las mujeres se mueven en una red de viajes cortos, pequeños y para cuidar a otros. No me voy a extender en ello, pero es fundamental. Y obviamente también utilizan más el transporte público. Por eso tenemos que generar esta movilidad para ellas. Hay otro elemento que no se ha tocado el día de hoy, que tiene que ver con no solo la mujer usuaria, pasajera, sino también la que conduce, pero la que conduce el transporte público. En Chile, las mujeres que conducían el transporte público en el 2007, es decir, poco más de 10 años, eran 42 versus 18.000 hombres. ¿Ven ustedes ahí el gráfico? Lo rojo ni se ve, son las mujeres. ¿Qué hicimos? Generamos un programa para incorporar más mujeres y lo medimos. Y en un último estudio del año 2018, solo por señalar dos de las características, las mujeres tienen menos siniestralidad de tránsito a cargo de ese bus, tienen menos accidentes y las mujeres tienen una evaluación superior en la calidad y en el trato con el que reciben a los pasajeros, que se sienten más acogidos cuando una mujer va al volante. Así que no es un dato menor buscar aumentar la cantidad de mujeres en el transporte público. ¿Por qué liderar también? Hemos hablado de la seguridad vial, pero también está la seguridad personal. Ahí hay un dato, 57% de las mujeres evita usar de noche el transporte público. Pero hay un dato que es peor en el caso de Santiago. En la encuesta CAF del año 2017, Banco Latinoamericano de Desarrollo, realizada en Ecuador, Buenos Aires y Santiago de Chile, Santiago obtuvo los peores datos, porque 9 de cada 10 mujeres había sufrido acoso en el transporte público. 9 de cada 10. Y adicionalmente a ello, Santiago, que es la capital, está sumamente, evidentemente, contaminada. 12% de las muertes por contaminación se producen en Chile por esta razón y por lo tanto estos también son números alarmantes a la hora de cambiar los modos de transporte y la pirámide invertida, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos elaborando esta primera política regional de movilidad y hemos construido estos 3 ejes, que sea inclusiva e integrada, que incluya a las mujeres, a los niños, niñas, a las personas mayores, que sea sustentable y saludable, por los datos que recién veíamos, y que a su vez sea inteligente y participativa, poniendo a disposición todos los modos y tecnologías, pero también estos pilares no los impusimos nosotros, estos pilares surgen de la sociedad civil porque hemos hecho un proceso de acompañamiento y participación ciudadana que la verdad es que pocas veces se ha generado en nuestro país. Y me retrotraigo a lo que hicimos en el ministerio que les iba a contar brevemente. Nosotros empezamos en el ministerio en el 2015 a hablar del tema de género, pero primero lo hicimos internamente, y creo que esto es clave. Nos podríamos preguntar, las fundaciones, las empresas, ¿tienen políticas de género? Porque ¿cómo le voy a poder exigir una política de género si yo mismo no tengo horario flexible, no tengo una unidad especializada de género?
desde cómo se construyen los vehículos. Cuando nosotros trajimos, porque trajimos los primeros buses eléctricos en el 2017, lo primero que hicimos fue cambiar la estructura de los vehículos, porque los vehículos, sus asientos eran muy altos y estaban hechos para la media europea, no para la media chilena. Y eso era falta de perspectiva de género a la hora de diseñar un vehículo. Y bajamos las manillas para sujetarse, porque también estaban muy altas y las mujeres no las alcanzaban. Perspectiva de género interna para poder llegar luego a liderar este proceso externamente. Hicimos campañas comunicacionales, elaboramos políticas de recursos humanos, todo con enfoque de género interno. Y luego hicimos y profundizamos el programa de mujeres conductoras, creamos el premio, porque también es bueno hacer estos incentivos a la mejor conductora del sistema de transporte, hicimos alianzas estratégicas, porque muchas mujeres nos decían, no podemos estudiar para conducir un bus porque no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, porque nadie nos paga un sueldo. Entonces, ¿qué hicimos? Toda una política integral para que más mujeres pudieran ser conductoras de transporte público. Y a su vez, establecimos obligaciones contractuales para que sí o sí las empresas tuvieran que contratar a estas mujeres que se estaban preparando para ser conductoras profesionales. Y así elaboramos la primera política de equidad de género de transporte, obviamente en Chile y prácticamente en Latinoamérica, y muy pocos países en el mundo en esa fecha la tenían. Una política que es una hoja de ruta que se aprobó en el año 2018, que está disponible en la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y no la hicimos, lo reitero, desde lo técnico, creamos una mesa permanente de trabajo público-privado, creamos un premio para las mujeres en ruta, para destacar aquellas fundaciones, academia, empresa, que se destacaran por sus políticas de equidad de género. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo en el gobierno regional? En esta misma idea de la participación ciudadana, reinstalamos una mesa permanente de sociedad civil. Hoy día tenemos más de 60 inscritos, hemos hecho ya del orden de 3 a 4 talleres. Estoy hablando que nosotros asumimos, por si acaso, en junio de este año. Desde el 14 de junio a esta fecha es lo que les voy a contar a continuación. Por lo tanto, esto hace que las medidas no sean impuestas, sino que sean desde la ciudadanía. Y retomamos una semana en la movilidad que nunca se había hecho, yo sé que en Europa y en varias partes del mundo se hace, pero fíjense que dijimos nuestros ojos los van a poner ahora los niños. Y hicimos un concurso en el cual los niños nos expusieron cómo veían la ciudad. Y ahí tenemos parte de los trabajos que recibimos. Hicimos un estudio cuyos resultados vamos a dar a conocer ahora prontamente, de movilidad y ciudad, para tener también un diagnóstico actualizado y por tanto resultados concretos de las medidas que podemos tomar. Y a propósito de la presentación anterior, estamos trabajando en intervenciones urbanas, particularmente en zonas integradas. Y aquí tienen un ejemplo de una zona en la cual llega el metro, los buses, los taxis, y todos los demás modos de transporte. Y ustedes pueden ver cómo cruzan las personas la calle, poniendo en riesgo su vida, evidentemente, y aquí estamos trabajando en este momento, articulando a más de 20 servicios públicos que alguna competencia tienen y que nunca se habían sentado a una mesa a conversar cómo mejorar una zona específica. Este trabajo es un piloto que luego vamos a llevar a varias partes más, que tiene urbanismo táctico, tiene participación ciudadana, tiene intervenciones y también tiene evidentemente medidas de seguridad, no solo de tránsito, sino también de seguridad personal, porque estamos también potenciando el trabajo con las policías, de modo de disminuir los robos y la delincuencia que se genera también en el entorno. Y estamos haciendo un plan maestro de ciclovías, el más ambicioso que se ha hecho en los últimos años. Hoy día tenemos 400 kilómetros. La foto del 2021 son 400 kilómetros con los cuales cuenta actualmente la capital. Nuestro plan maestro pretende llegar a 1.500, de los cuales en estos próximos 2 años, 3 años, esperamos ejecutar ya
200 kilómetros, por lo tanto, estamos mirando la ciudad a largo plazo y estamos ejecutando estas nuevas ciclovías en estos sectores. Y estamos retomando proyectos emblemáticos. Para los que conocen Santiago, saben que tenemos el Mapocho, que es el río principal, donde vamos a desarrollar este proyecto en que la ciudad se acerca al Mapocho, convive a través de los peatones y a través de la bicicleta. Eso por nuestra parte. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Thank you very much, Paula. So you set the bar Muchas very gracias, Paula. Bueno, has dejado la vara muy alta para Ciudad de México porque aceleraron todavía más rápido la expansión de las ciclovías, lo cual es muy bueno. A ver quién gana la competencia en el largo plazo. Bueno, sin más demora, vamos a Ana Silva, que nos va a contar sobre Fortaleza y cómo ellos saben cómo usar la pintura. Voy a compartir mi pantalla. Estoy muy contenta de estar aquí para presentarles nuestra experiencia en Fortaleza. Este es un proyecto dirigido a la seguridad vial y los niños y niñas con este programa de las rutas a la escuela, que es un proyecto que empezó en 2019. En todo el mundo, como se dijo antes en el primer panel, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años. En las ciudades de Brasil, muchos niños y niñas van a la escuela a pie y en bicicleta. Para darles un poquito de contexto, Fortaleza es una ciudad en el noreste de Brasil con 2.600.000 habitantes, es la quinta ciudad más grande de Brasil. Y los accidentes de tránsito son una muy importante causa de muerte. Antes de 2014, que fue el año en el que comenzó la transformación aquí en la ciudad, por muchas acciones relacionadas con movilidad urbana sostenible y seguridad vial. Estamos en el proceso de transformar nuestra ciudad en una ciudad no tan automovilística, sino más para las personas. En Fortaleza, el 55% de los estudiantes de las escuelas municipales van a la escuela caminando, como comenté antes. Aquí tenemos una imagen de cómo es este trayecto. Vemos las aceras que no son accesibles, los niños caminan por la calle y entendemos que estos desplazamientos activos deben ser alentados, pero es muy importante a la vez asegurar la seguridad de los niños mientras están haciendo este recorrido. Hablando de sostenibilidad, nosotros pensamos que es muy importante hablar un poco sobre cómo puede ayudar el urbanismo táctico en este proceso. Hablando de urbanismo táctico, pensamos principalmente en 3 pilares, que son los bajo costo. Nosotros implementamos un proyecto usando principalmente materiales de bajo costo como pintura. Tiene también una implementación rápida, entonces en 3 días a una semana ya podemos implementar el proyecto, pero tiene la capacidad de tener un alto impacto en nuestra comunidad. Entonces, estos tipos de implementación son importantes porque sirven como experimentación por parte de la población antes de que esté construido permanentemente. Entonces, tenemos este tipo de infraestructuras que tal vez parecen temporarias y nosotros implementamos estos nuevos diseños para la ciudad que tal vez pueden ser más atractivos para las personas por todos estos colores y hace que se le quite el espacio a los vehículos para dárselo a las personas, pero es una experimentación. Si a la gente no le gusta, podemos volver a cómo estaba la situación antes, porque muchas veces, en general, la gente nos pide que sea algo permanente. Hablando del programa de caminos o trayectos a la escuela, este proyecto comenzó principalmente concentrándose en los niños y niñas que van a la escuela, para que ese trayecto sea más seguro. Empezamos con un mapeo de la ubicación de las escuelas, están aquí marcadas en azul, están organizadas por cantidad de alumnos
en rojo la ubicación de los accidentes de tráfico que involucraban niños y niñas. Entonces superponemos esas dos capas y así determinados las áreas en las que tenemos que intervenir con elementos de seguridad vial para que el trayecto a la escuela sea más seguro. Y esas áreas críticas son generalmente en zonas de bajos ingresos de la ciudad y en los suburbios de la ciudad. Entonces, comenzamos a desarrollar algunas actividades con la comunidad escolar, hicimos visitas a los lugares, trabajamos con los padres, con las autoridades de la escuela, también con los profesores y también con los alumnos. Voy a presentarles un poco los resultados de esos talleres que hicimos, empezando con los padres. Lo que hicimos fue mapear la forma en la que llevaban a sus hijos a las escuelas. Les hicimos algunas preguntas respecto de cómo iban para tener una caracterización más específica de cada área escolar. En esta área, por ejemplo, vimos que el 67% de los padres y madres llevan a los niños caminando a las escuelas. La mayoría no tienen auto, pero la mitad más o menos tienen bicicleta. Después empezamos a trabajar con los niños y las niñas. Hicimos distintas actividades para cada grupo etario. Entre los 4 y los 5 años les pedimos que dibujen. Fue una actividad muy sencilla. Les pedimos que dibujen a qué les gustaba jugar en la calle. Así nos dimos una idea de cómo podíamos implementar soluciones para estas áreas a partir de lo que dibujaban. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una niña que dibujó una ciclovía, por ejemplo. Perdón. También trabajamos con niños y niñas de entre 10 y 12 años. Hicimos una actividad para que ellos actuaran como influencers digitales de la movilidad urbana. Les pedimos que nos muestren en imágenes de las áreas aledañas a las escuelas y nos presentaran qué era lo que les gustaba de las áreas estas, qué es lo que no les gustaba y qué es lo que veían cuando iban a la escuela. Nos lo presentaron, nos agregaron estas imágenes y este es un ejemplo de lo que hicieron con el hashtag puede mejorar en portugués. Acá teníamos otro hashtag que decía el pueblo necesita ayuda. Agregaron caritas en la iluminación, por ejemplo, porque consideraban que había que mejorarla. Con los estudiantes de mayor edad, les pedimos que hicieran un recorrido alrededor de la escuela con un pequeño recuadro o marco para que nos mostraran las cosas que les gustaban y no les gustaban con este pequeño marco. Les pedimos que tomen fotos. Tenemos acá, por ejemplo, una acera que tiene que reconstruirse por completo. Le tomaron una foto con este marco rojo, que era algo negativo. Cristo Redentor fue el primer barrio que recibió estas intervenciones del programa Rutas a la Escuela o Caminos hacia la Escuela. Esta es una imagen de la situación previa a la intervención. Teníamos aquí un centro comunitario en esta zona. Teníamos mucho asfalto, no teníamos ningún tipo de lugar para que los niños puedan jugar, así que creamos esta plaza básicamente con elementos de bajo costo, con pintura, con sillas, mesas, bancos y con elementos para que los niños pudieran jugar. Con esta intervención brindamos este servicio a más de 3.000 estudiantes. Acá tenemos una imagen de los niños que van caminando de la escuela a sus hogares. Básicamente todos estos niños tienen que pasar por esta plaza para llegar a sus escuelas o a sus casas. Y pudimos entonces recuperar más de 1.000 metros cuadrados de espacio para peatones. Acá tienen más imágenes después de la intervención. Pudimos hacer un tratamiento
en 6 cruces con intervenciones. Tenemos acá un paso peatonal que es un poco más colorido, como dijo Steven, y también implementamos 13 nuevos cruces en la zona. Este programa se implementó también en otros 3 barrios de la ciudad hasta ahora, con distintos elementos, por ejemplo, con muebles, con espacios o estaciones educativas que ponemos en las aceras y en las plazas. También creamos nuevas aceras con pintura para que los niños y las niñas puedan tener más espacio para caminar hacia las escuelas y también para que se alejen un poco más de los autos, ya que sabemos que esto es mejor cuando están alejados de los autos en términos de seguridad vial. El proyecto fue un éxito, más que nada porque fue una asociación con distintos proyectos exitosos del mundo. Implementamos esto con Partnership for Healthy Cities, por ejemplo, o Bloomberg Philanthropies. Y una de las cosas o de los indicadores que nos dan mayor satisfacción desde que empezamos a implementar y desarrollar este proyecto de movilidad sostenible, es que pudimos reducir en un 53% la cantidad o el índice de muertes por accidentes de tránsito. Esta política no tiene que ver solo con seguridad vial. Estoy hablando del proyecto de las rutas a la escuela, pero también nos enfocamos en el desarrollo infantil. Tenemos estos caminos hacia las escuelas, pero también tenemos implementados estaciones de lectura en las plazas, un programa de cuidados residenciales, también ciclovías para niños. Estos programas se han implementado desde 2020 en lugares específicos y para fines del mandato municipal. Vamos a implementar más programas. Esta es una política que construye ciudades para niños y niñas, que hacen que la ciudad sea un espacio de juego y que incluye a los niños y las niñas en todos los proyectos y que les permite disfrutar de la ciudad y vivir en la ciudad con las personas que los cuidan. Esta es una pregunta que nos hacemos mucho. Si tenemos todos estos elementos, si tenemos todas estas calles que son más seguras para los niños y las niñas, ¿cuál va a ser la relación de estos niños y niñas con la ciudad? Va a ser muy distinta a niños y niñas en ciudades sin estas intervenciones. Decimos que la mejor manera de medir el éxito de esta política es ver que la gente ocupa y vive y disfruta de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hannah. Es un placer ver cómo están cambiando la ciudad. Tenemos una muy específica pregunta para Paula y después quisiera volver a hablar sobre el urbanismo técnico en Gloucester, en Fortaleza, en Barcelona. Paula, la pregunta para ti es, ¿tienen algún tipo de indicadores de éxito para aumentar la cantidad de mujeres que manejan? Quizás es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero poder ver cuál es el tipo de impacto que tienen las mujeres conductoras en lo que es reducir la cantidad de incidentes, de choques y en la mejora del sistema de transporte. Bueno, señalar en primer lugar que el número de conductoras en Chile desde el año 2007, cuando habían 47, prácticamente se ha multiplicado llegando a 10 veces ese número. Estamos cerca ya de las 500 y superior conductoras en el transporte público. El estudio al que hacía alusión es un estudio que se hizo durante el año 2018, que está disponible en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Gender Lab también, para que ahí puedan ustedes revisar. Es un estudio cuantitativo, pero a su vez también cualitativo, y por eso mencionaba algunos de los elementos que las mujeres especialmente valoran, como el hecho de tener un lugar donde sus niños pueden esperar mientras conducen, o por ejemplo, la remuneración que reciben. Y específicamente, en materia de siniestralidad de tránsito, el estudio también aborda esa materia, indicando los porcentajes y la percepción ciudadana en torno a la seguridad de tránsito. Por tanto, recomiendo
la lectura de ese estudio. Thank you. So coming on to the interventions. Bien, gracias. Hablando sobre las intervenciones de los cruces en particular, Hannah, mencionaste que hay una cuestión importante en las personas que tienen que compartir las calles o las aceras con los autos. Vimos imágenes de lugares y espacios que no eran utilizables. Entonces, ¿cómo logran que los autos y las personas compartan los espacios en forma segura? Creo que quizás es clave el tema de los dibujos que hacen en el medio de la calle, pero si quizás puedes explicarlo un poco mejor. Utilizamos el urbanismo táctico en este proyecto como forma de mostrarle a la gente lo que podíamos lograr o lo que se podía hacer, pero el objetivo principal del proyecto consiste en construir una intervención permanente. Entonces, estos diamantes muestran que es una calle compartida, digamos, en los barrios, pero obviamente para que una calle se pueda compartir es importante tener otras medidas de seguridad vial implementadas para que el tránsito sea un poco más lento en esa zona. Entonces, implementamos nuevos límites de 30 kilómetros por hora en las calles para circular. También hicimos ciertos cruces en el proyecto permanente, algunos desvíos que también implementamos y se me olvidó la palabra, perdón. Algunos elementos físicos también que colocamos para enlentecer el tránsito y la velocidad a la que se acercan los autos. Todos estos elementos son importantes. Obviamente, junto con todas las marcas, deben ser muy claras. Marcas que dicen que esta es una zona escolar, que es una zona especial y que la gente tiene que tener en cuenta que hay niños y niñas por ahí. Gracias. No sé si Natalia quieres agregar algo respecto de lo que han hecho en las ciudades de Colombia. Bronwyn, parece que Fortaleza tiene más poder que ustedes en Gloucester. Vimos un intercambio interesante en la parte de preguntas y respuestas. Quizás puedes contarnos un poco más sobre cómo hacen que los cruces, las intersecciones sean más seguras, cómo logramos que las calles estén más orientadas a los peatones y no a los vehículos que han ocupado todo el espacio. Bueno, esto es un desafío realmente. Admiro los colores que usan en Fortaleza y en muchos otros lugares donde han hecho este urbanismo táctico, y no te sorprendas saber que he tratado localmente de hacer o de implementar este tipo de ideas, incluso una ciclovía los domingos. Ahora tenemos una ciclovía, pero que está dentro de un parque, así que realmente no he logrado mi cometido. El tema de los cruces es interesante. Sin las marcas, no son cruces formales, digamos, entonces los peatones tienen que elegir por dónde cruzar. Esto hace que sea más seguro, pero no les da prioridad a los peatones. Y este es un cambio fundamental en lo que tiene que ver con reconocer que la calle es un espacio funcional para que la gente cruce y pase, y deberíamos poner marcas. Pero como les dije en el chat, hay muchas otras formas de poner marcas y de hacer cruces. Tenemos una muy buena campaña que está dándose en Inglaterra en este momento respecto de cómo se señaliza y se marca un cruce peatonal para poder ser más flexibles, para poder colocarlos en lugares, comunicar las prioridades, pero no necesita necesariamente tener distintos espacios con marcas de zigzag, etc. Entonces, tener una mezcla, una paleta de ideas, si se me permite, es algo que tenemos que hacer para priorizar el movimiento de peatones, pero nos falta mucho. Por eso, y es que tenemos todas estas capas de gobierno, necesitamos la dirección nacional y las distintas formas de medidas nacionales que hay que tomar para que las autoridades luego locales implementen esto. Lo que sí tenemos es un cruce peatonal en una rotonda, porque no había lugar donde hacerlo si no era en esa rotonda. Entonces ahí vieron la necesidad y lo tuvieron que hacer, pero sigo haciendo campaña para poner colores y no voy a detenerme.
Natalia, no sé si querías decir algo más. Sí, quería mencionar que tratamos de no hablar sobre el urbanismo táctico porque me parece que se piensa que es una forma rápida de hacer cosas, pero a veces en nuestro país lleva mucho tiempo implementar infraestructura en distintas áreas. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar con intervenciones que duraban 3 meses y después nos dimos cuenta de que el gobierno, más que nada con la pandemia, no volvía a hacer cambios de infraestructura permanente. Entonces, estamos tratando de hacer ambas cosas ahora. Estamos tratando de que la comunidad participe en de la intervención, pero también que haya infraestructura. Entonces, para las ciclovías lo que hicimos fue pintar las calles, pero separar eso también con infraestructura permanente para que dure unos años y para que proteja a los ciclistas. Muchas gracias. Y Paola, ¿quieres agregar algo para terminar en la forma en la que pueden mejorar las calles y cómo pueden mejorar esto en Santiago? Bueno, señalar que adjunté igual el link porque varias personas me preguntaron del estudio en el chat, así que está disponible para todas y todos. Respecto a la convivencia en las calles en Santiago, nosotros estamos tratando de poder intervenir con una mirada bastante integral. Urbanismo táctico, sí. Urbanismo feminista, sí. Control del tráfico, de los semáforos y todo lo que ello significa más para los adultos mayores. Incluso acá se creó una pulsera que usan los adultos mayores en algunos semáforos para tener más tiempo de desplazamiento para poder cruzar. Por tanto, uso de tecnología, pongámoslo en genérico, sí. Pero además, como ustedes lo han planteado, creemos que es fundamental el tema de la educación y por lo tanto ahí también tiene que haber una inversión importante, no solo a nivel de las rutas y de los colegios, sino también muy importante campañas comunicacionales de impacto nacional, regional y local, a través de las cuales podamos ir cambiando el modo de convivencia en el espacio público. Un último dato, el periodo en que fui ministra, logramos una baja histórica que no se había dado nunca en Chile, que es que después de 29 años, pese a que ha aumentado el parque automotriz, la cantidad de personas, después de 29 años, tuvimos una cifra que siempre es mala, pero tuvimos la cifra más baja de personas fallecidas por siniestros de tránsito. Por lo tanto, eso muestra que cuando conjugas todos estos elementos que hemos señalado, hay resultados, y esos resultados están obviamente disponibles también, y creo que es una muestra de algo que a veces nos olvidamos los técnicos, y yo un poquito por el rol político que jugué, lo aprendí a usar más, que es el tema comunicacional. Nosotros estamos convencidos de que esto resulta. El problema es que hay que contárselo a los que están fuera de este webinar, fuera de este espacio protegido, y en eso el tema comunicacional es muy, muy importante. Okay, thank you. And, Gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, así que quisiera detenerme ahora, agradecerles a todas ustedes, Fernanda, Natalia, Claudia, Bronwyn, Paula, Hanna. Realmente están haciendo una diferencia enorme en cómo se cambia la forma en la que se consideran las calles y cómo se devuelve las calles a los peatones en este mundo con patrones dominados por los autos. Muchas gracias. Hay personas en las preguntas y respuestas y en los chats que dicen que todas ustedes deberían recibir premios por todo lo que hacen, y es verdad. Así que gracias en nombre de todos y todas en la audiencia. Quisiera darle la palabra de cierre de esta iniciativa Safer Streets a Alex. Gracias, Steve. Tengo que compartir con ustedes algunas cosas. En primer lugar, quisiera decirles adiós a todos los miembros de Safer City Streets porque se están yendo de ITF el mes que viene. Ha sido un privilegio trabajar con ustedes y ha sido un privilegio hacernos amigos en todo este camino. Fue inspirador, fue productivo, fue útil, y espero que haya sido útil también para mejorar esta red que creamos desde cero. El año que viene
Voy a ser parte de la Asociación de Autoridades Metropolitanas de Transporte en Europa. Voy a seguir trabajando con el transporte y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Puede ser que nos encontremos. Déjenme ver si puedo cambiar la pantalla. Perfecto. Puede ser que nos encontremos entonces en la cumbre de 2022 del ITF. La edición de 2022 va a ser en Leipzig, en mayo, 18 al 20 de mayo de 2022. Nos vamos a encontrar y enfocarnos en dar forma a sociedades inclusivas. Espero que el webinar de hoy les dé una idea de qué vamos a trabajar el año que viene. ¿Qué sigue entonces para Safer City Streets? Estamos preparando un cuadernillo sobre medidas de seguridad vial urbana que va a servir como un recordatorio práctico de distintas acciones que pueden tomar las ciudades. Espero que esto se publique el mes que viene. También ITF está preparando una reunión global auspiciada por el estado de Jalisco en Guadalajara, México. Está programada para que sea en abril de 2022. Obviamente nos comunicaremos con todos y todas ustedes una vez que se defina la fecha definitiva. Pero estamos ansiosos y ansiosas por este encuentro y tenemos perspectivas positivas para este encuentro. Queremos agradecer entonces de nuevo al panel y a toda la audiencia por ser parte de este taller. Gracias. Adiós. Gracias, Alex. Gracias también a Dominic Strober, que ha estado organizando este webinar, y nuevamente gracias a todas las oradoras en nombre de ITF. Gracias, nos vemos pronto.